A ver, 7. EPOC. La rehabilitación pulmonar produce todas, excepto una de las siguientes acciones en los pacientes con EPOC. La rehabilitación pulmonar se ha visto que en pacientes con EPOC produce muchos efectos beneficiosos para el paciente, ¿no? Ahora, en el tratamiento del EPOC, y eso también les voy a recalcar ahorita, lo principal es el tratamiento broncodilatador. Así como en el asma lo principal es el corticoide inhalado, o sea, el tratamiento antiinflamatorio, en el EPOC es lo contrario. El tratamiento principal del EPOC es broncodilatador, no antiinflamatorio, es broncodilatador. Cuando usamos un antiinflamatorio en EPOC, de tipo corticoide, usamos cuando el EPOC está en estadios moderados o severos o tiene un FeD1 menor de 50% o tiene exacerbaciones muy frecuentes. Solo ahí usamos un corticoide inhalado para EPOC. O sea que en los estadios iniciales del EPOC probablemente solo utilicemos broncodilatadores y hay diferentes tipos de broncodilatadores que usamos en EPOC. ¿Ya? Aprovechando la pregunta les recalco ese dato. ¿Ya? El manejo de EPOC es principalmente broncodilatador. El manejo de asma es principalmente antiinflamatorio. Bueno, entonces la rehabilitación pulmonar es uno de los tratamientos del EPOC. ¿Qué produce? Mejora la calidad de vida, obviamente sí, porque el paciente se siente mejor, tiene menos flema probablemente, puede tolerar el ejercicio mejor, tiene menos disnea, tiene menos síntomas. Disminuye también las exacerbaciones o las hospitalizaciones, pero lo que sí no hay nada que disminuya en el EPOC es la mortalidad en realidad. La mortalidad en el EPOC generalmente, como es una enfermedad crónica irreversible, digamos que es alta, ¿no? Entonces, hasta ahora no hay ningún manejo para EPOC que disminuya francamente la mortalidad. Se ha visto que el oxígeno dado en varias horas del día, más de 15 horas o 18 horas al día, mejora la supervivencia. Eso es otra cosa, pero igual se mueren. O sea, viven más años, pero igual al final mueren, ¿no? Dependiendo del estadio, obviamente. Pero ningún inhalador, actualmente tenemos inhaladores broncodilatadores, como les decía, de acción prolongada. En este caso para EPOC usamos los anticolinérgicos, y eso también les van a preguntar qué tipo de inhalador es más frecuentemente utilizado en el EPOC. El anticolinérgico, broncodilatador anticolinérgico. ¿Qué tipo de inhalador broncodilatador es más usado en asma? Los beta-2 adrenérgicos. Ahora, ¿por qué? Eso es por la fisiopatología del EPOC. En la fisiopatología del EPOC tiene mucho que ver la acetilcolina, y por eso que estos anticolinérgicos se ve que van mucho mejor en EPOC. Y entre estos anticolinérgicos tenemos la de acción corta y la de acción prolongada. Acción corta, ustedes conocen, el hipatropio. Acción prolongada, el tiotropio. ¿Sí? Estos son los más utilizados en EPOC. Bueno, entonces ni el tiotropio, que es el mejor broncodilatador anticolinérgico utilizado para EPOC, se ha visto que disminuye la mortalidad. Sí mejora la calidad de vida, igual que el ejercicio, igual que la rehabilitación pulmonar, mejora la disnea, los síntomas, la capacidad de ejercicio, la tolerancia, la capacidad de ejercicio, etcétera, pero la mortalidad también se ha visto que no es francamente alterada por algún tratamiento. Ahora, obviamente que lo importante en todo paciente con EPOC es dejar de fumar. Ese es el principal manejo que deben hacer ustedes como médicos en todo paciente que fuma y ya tiene EPOC. Bueno, la 8. Un paciente ingresado por pancreatitis aguda, comienza con taquipnea, ¿sí? Taquicardia, sudoración y cianosis progresiva, ¿no? O sea, es un paciente que ingresó por pancreatitis y empieza a respirar rápido, empieza a tener taquicardia, empieza a sudar, empieza a tener una cianosis, y vemos, le hacemos un AGA, tenemos una presión arterial de oxígeno de 55, ya tenemos una insuficiencia respiratoria, hipoxémica aquí, le hacemos el cociente PAFI, que ustedes también saben, es presión arterial de oxígeno entre FiO2, que significa la concentración de oxígeno que ustedes le están poniendo al paciente, en este caso debe ser al aire ambiente seguro,
y está menor de 200, el PAFI. La radiografía de tórax muestra infiltrados alveolares bilaterales, o sea, en ambos campos, y alveolares. La presión de enclavamiento capilar pulmonar es normal. Eso nos indica que no hay problema de corazón izquierdo o problema cardíaco en todo caso. La oxigenoterapia no mejora la situación. Eso también nos indica que estamos ante un CHAN, ¿no? Que es cuando nosotros ponemos oxígeno al 100% y esto no mejora la oxigenación. ¿Qué diagnóstico es el más probable? Ya les han dado muchos datos aquí, ¿eh? Tienen un PAFI menor de 200, tienen un proceso que aparentemente es agudo, tienen una radiografía con infiltrados pulmonares en ambos campos, tienen una presión de enclavamiento que no nos indica que hay patología cardíaca. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Una insuficiencia cardíaca? ¿Un tromboembolismo? ¿Neumonía nosocuyal, como dice acá? ¿No? Nosocuyal. Es la secretaria. No, he sido yo. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se...? ¿Distrés respiratorio? ¿Cuál es el nombre correcto? Síndrome de distrés respiratorio del adulto o agudo. Antiguamente era del adulto, ahora es síndrome de distrés respiratorio agudo. Agudo. Antiguamente sí, a nosotros nos enseñaron que era adulto, pero ahora es síndrome de distrés respiratorio agudo, o también conocido en inglés por sus siglas como ARDS, ¿no? ARDS. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de un ARDS o síndrome de distrés respiratorio agudo? Es esto, es lo que dice acá, un inicio agudo en un paciente aparentemente sano, tener infiltrado bilateral, como dice acá, alveolar en ambos campos pulmonares, tener una presión de enclavamiento menor de 18, o sea que no indica un problema, como les decía, cardíaco, y tener esto de acá, el PAFI menor de 200. Cuando tenemos un PAFI menor de 300, estamos hablando de injuria pulmonar. Y cuando tenemos un PAFI menor de 200, estamos hablando de ARDS, o síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Entonces, esta es la única diferencia entre ambos, entre la injuria pulmonar y el ARDS, es esto, el PAFI nada más, ¿no? PAFI menor de 300 es injuria, ambos tienen lo mismo, cuadro clínico agudo, radiografía de tórax bilateral con infiltrados, ambos tienen lo mismo, pero la diferencia es el PAFI nomás. Menor de 300 es injuria pulmonar y menor de 200 es ARDS, ¿sí? Se les quede grabado esto, porque esta pregunta sí siempre la preguntan, ¿no? Bueno, sí. ¿Cuál es lo normal? A ver. Hay que razonar. ¿Cuánto es la presión arterial de oxígeno normal a aire ambiente? ¿Y a qué FiO2 estamos al aire ambiente? ¿Qué concentración de oxígeno respiramos ahorita? Bueno, ahorita estamos medio cerrados, pero igual que respiramos. ¿Qué concentración de oxígeno? 0,21. 0,21. Ya, y la presión arterial de oxígeno a esta concentración o a este FiO2 es de la normal, digo, ¿no? De 80 a 100, ¿no? Entonces, ¿cuál es el PAFI normal? Divide pues 100 entre más o menos 20. ¿Cuánto sale? O sea, el PAFI normal obviamente tiene que ver con la presión arterial de oxígeno dependiendo de la concentración de oxígeno. O sea, lo normal obviamente es más de 300, es cierto, pero cuando tenemos problemas de este tipo, obviamente la concentración va a depender del oxígeno que tú le estés poniendo, ¿no? Entonces, por eso cuando nosotros tomamos un AGA, tenemos que poner qué concentración está, porque de acuerdo a eso la presión arterial de oxígeno se altera y el PAFI también se altera. Pero todo PAFI menor de 300 ya es injuria pulmonar y todo PAFI menor de 200 es ARDS. ¿Cuánto salía? Es 100 entre 0,21, ¿eh? No es 100 entre 21. El FiO2 es 0,21. Más o menos 500, ¿no? Por eso te digo, el PAFI es mayor de 300, lo normal 400, 500.
Depende de la concentración de oxígeno que tú estés recibiendo en ese momento. Aquí ahorita en aire ambiente es 0,21. Pero cuando tú estás con un problema respiratorio, dependiendo de qué dispositivo de oxígeno uses, esto va a variar. Puede ser 0,24, 0,28, ¿no? 0,40, 0,50, etcétera, ¿no? Bueno, 9. Existen varios términos semiológicos, esta es otra, que tienen que ver o que tienen en cuenta el patrón respiratorio de un paciente, ¿no? Si se observa en un paciente tras un periodo de apnea que se producen respiraciones que van aumentando progresivamente en amplitud y en frecuencia, ¿no? O sea, frecuencia quiere decir que son más rápidas y amplitud que van aumentando en tamaño, y luego hacen lo mismo pero van disminuyendo progresivamente hasta otro episodio de apnea. ¿Cómo se llama ese tipo de respiración? Hay 3 tipos de respiración que son las más conocidas. Una es la de Cheyne-Stokes, otra es la de Kussmaul y otra es la de Biot. Sí. ¿Cuál es la respiración de la acidosis? De la cetoacidosis diabética, por ejemplo, de la insuficiencia renal. La de Kussmaul. La de Kussmaul es una respiración donde el paciente inspira con una gran fuerza y luego expira rápido. O sea, son respiraciones grandes, digamos, ¿no? Con amplitudes grandes, pero donde no hay apnea. No sé si ustedes han visto un paciente con cetoacidosis diabética, hace eso. ¿Y por qué hace eso? Porque quiere eliminar el CO2, porque está en acidosis metabólica en este caso, ¿no? Pero lo que quiere hacer también es eliminar CO2, por eso que hace este tipo de respiración, digamos, con una amplitud grande y luego una expiración rápida. Y luego igual, otra inspiración rápida, y grande y amplia, digo, y luego una expiración rápida, ¿no? Entonces, esa es la respiración de Kussmaul. ¿Ya? Tiene que ver con acidosis. Y acuérdense con nemotecnia que Kussmaul tiene A de acidosis. Biot no tiene A, Cheyne-Stokes no tiene A. Para que se acuerden. Ya es de memoria, ya, ¿no? Kussmaul A, acidosis. Y la U de Kussmaul, porque es grande también, la U, ¿no? Bueno, algunos son de la U. Es para que se acuerden, ¿no? Bueno, tiene la A también de alianza ya, porque bueno, ya, la de alianza ya. Bueno, acuérdense de eso, ¿no? Son respiraciones amplias y expiraciones rápidas, pero no hay apnea. Esa es la de Kussmaul, acidosis y respiraciones amplias. En cambio, la de Cheyne-Stokes son respiraciones que tienen apnea, igual que la de Biot. Pero en la de Cheyne-Stokes se caracteriza por lo que dice acá justamente, ¿no? Son progresivas que van ampliándose cada vez más y son frecuentes y luego van bajando y luego viene un periodo de apnea que puede ser de 10 a 30 segundos y nuevamente empieza otra vez esta respiración ascendente hasta lo máximo, hasta la amplitud máxima y luego va bajando, ¿no? Hasta una amplitud menor. Entonces, esa es la respiración de Cheyne-Stokes. La respiración de Cheyne-Stokes, por ejemplo, se ve fisiológicamente en niños muy pequeños o en ancianos muy, muy ancianos, ¿no? Y también podría verse en algunos problemas neurológicos. Y la otra es la de Biot, que también tiene que ver con problemas a nivel del bulbo raquídeo, ¿no? La de Biot. Y también tiene periodos de apnea, pero no tiene esta subida y bajada de respiraciones, digamos, ¿no? Solo son respiraciones pequeñitas con una pequeña apnea y bueno, tiene que ver, como le digo, con problemas neurológicos. Taquignia, obviamente, acá está lo de platignia, miren lo que les decía, ¿no? En la C dice platignia. Platignia es la disnea en un paciente con decúbito supino o en un paciente sentado, digo, ¿no? Y la ortopnea es la disnea en un paciente echado o en decúbito supino. Entonces, platignia, y les decía también, tiene que ver con los problemas hepatopulmonares. Entonces, acá la respuesta es la de Cheyne. No quiere marcar la de Cheyne-Stokes, ¿no? Acá está. Esta es la respuesta. Ya, listo. 10. Un hombre de 40 años, turista extranjero, es remitido a un centro de urgencias por bajo nivel de conciencia. Bueno, 40 años. Temperatura 37.7, una ligera febrícula y disnea.
No tiene traumatismos, pero tiene una alteración de la conciencia y un poco de fiebre y algo de disnea. Se realizan varias pruebas. La más inmediata es una gasometría arterial sin oxigenoterapia, o sea, FiO2 0,21, pH 7.33, ¿no? Hay una acidosis, o sea, 7.35 es el valor bajo, normal. PCO2 de 50 hasta 45 es el valor de CO2 normal. O sea que acá hay una acidosis probablemente respiratoria. Una presión de oxígeno baja, bueno, pero no llega a la insuficiencia respiratoria, 65 todavía, no llega a menos de 60. Y bicarbonato, un poco elevado, ¿no? Hasta 26 es lo normal, estamos en 27. Probablemente para compensar esta acidosis respiratoria. Señale, ya tenemos acá con el LAGA que tiene una acidosis respiratoria. Señale el diagnóstico más probable entre los siguientes. A ver, es un hombre más o menos joven, turista, y que viene por nivel de conciencia bajo, probablemente ¿por qué? De repente por el CO2, hipercapnia, probablemente sea. Temperatura 37, bueno, ligera febrícula y disnea, ¿no? Está disneico, no tiene ningún traumatismo. Entonces, ¿qué es lo más probable? A ver, vamos a ver aquí. Un tromboembolismo pulmonar. Tromboembolismo pulmonar da hipercapnia, porque acá tenemos una hipercapnia, ¿no? Una acidosis respiratoria. ¿Da acidosis respiratoria el tromboembolismo pulmonar? Muy rara vez. Lo que más da es hipoxemia marcada, taquignia. Y acidosis podría dar, pero si el tromboembolismo es masivo, que es muy raro ver también, ¿no? Podría dar, pero no es lo común. Lo común es hipoxemia. Neumonía lobar, una neumonía muy rara vez da hipercapnia, ¿no? Muy difícil es eso. Y lobar menos, o sea, de un solo lóbulo. Edema agudo del pulmón, hipercapnia. No. Bronconeumonía. No. ¿Ya qué les queda ya? Hipoventilación alveolar. ¿Qué les parece la hipoventilación alveolar? ¿Cuál es el diagnóstico de una hipoventilación alveolar? Justamente es esto, la hipercapnia. Se caracteriza por hipercapnia con el gradiente alveolar arterial normal. Aunque aquí no la tenemos, pero es así. Gradiente alveolar arterial normal y hipercapnia. Esto caracteriza la hipoventilación alveolar. Generalmente la hipoventilación alveolar se produce por problemas extrapulmonares o extratoráxicos, o no por problemas pulmonares. Y lo que caracteriza a ella es esto, ¿no? Que el paciente empieza a hipoventilar, o sea, respiraciones muy superficiales, y esto hace que el CO2 se acumule y por lo tanto aumente en la sangre y produzca hipercapnia. ¿Sí? Listo. La 11. A ver, en un paciente con EPOC, en el que se le detectan acropaquias. Aquí viene lo bueno, acropaquias. ¿Qué es acropaquia? De aparición reciente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Qué son las acropaquias? Dedos en palillo de tambor. Por ahí escuché. De uñas en vidrio de reloj. Por ahí escuché. Aumento del tejido, digamos, que rodea la última falange de los dedos. También. O es las tres. O son estadios de la acropaquia. Digamos que sí, son estadios de la acropaquia, ¿no? Pero bueno, es eso, la acropaquia es alteración de la última falange de los dedos, que tienen que ver con esto, con el vidrio de reloj, con el dedos en palillo de tambor y con el aumento del tejido, digamos, blando de la última falange, ¿no? De los dedos. ¿En qué patología se ve más? Acropaquias. Hipocratismo digital también le llaman. Claving también le llaman. Los neumólogos le llamamos claving por fastidiar. ¿En qué patología se ve más? En la fibrosis pulmonar. Ustedes ya en semiología han visto seguro. Fibrosis pulmonar, acropaquia. Ya. También se ve en las hipoxemias crónicas, en las hipoxias crónicas, ¿no? Generalmente en EPOCs muy avanzados, en asma muy avanzados, en fibrosis pulmonar, en bronquiectasias muy avanzadas. También se puede ver acropaquia. Pero acá nos está hablando de un EPOC, en el que se detecta acropaquia de aparición reciente. O sea, el paciente tiene EPOC, no sabemos el grado, y aparece una acropaquia, o sea, un dedo medio raro, ¿no? Un diagnóstico sería que tenga insuficiencia respiratoria crónica
y que tenga cor pulmonar y que tenga una hipoxemia crónica, y eso sí puede ser en EPOC. Pero aquí, dentro de las alternativas, no dice eso. Nos dice que es una acropaquia de aparición reciente. Otro diagnóstico que tiene que ver con acropaquias de aparición reciente es el cáncer de pulmón. Ya, grábense eso también. Toda acropaquia de aparición reciente en cualquier tipo de patología, más en EPOC, que es un fumador, probablemente, ¿no? Un fumador pesado, tiene que ver mucho o se relaciona mucho con el cáncer de pulmón o con el NM pulmonar, neoplasia maligna de pulmón. Entonces, esa es la respuesta aquí. También se ve en fibrosis, se ve en bronquiectasis, en accesos pulmonares también se ven acropaquias, en empiemas incluso se puede ver acropaquia. Pero cuando tenemos un EPOC o cualquier enfermedad y tenemos acropaquia de aparición reciente, debemos pensar siempre en un cáncer pulmonar. ¿Sí? Listo, que les quede también esa pregunta. A ver, 12. A ver, por lo que hace referencia al tratamiento del asma bronquial, una de las siguientes respuestas es falsa. Ahora vemos el manejo del asma bronquial. A ver, ¿el salbutamol se indica como medicación de rescate? Sí, es cierto, ¿no? El salbutamol es por excelencia la medicación de rescate o la medicación aliviadora que más utilizamos. Y lo que los médicos le decimos al paciente que es solamente un calmante, entre comillas, para que lo entienda, ¿no? Porque el paciente hace al revés. Le gusta el salbutamol, piensa que el salbutamol es el corticoide inhalado y lo usa solo. Así, un año usando el salbutamol. No me curo, doctor. Antes me curaba con el salbutamol. Pero eso obviamente, estás usando una medicación solamente de rescate, aliviadora, calmante. ¿Para qué usas eso? Y hay médicos que recetan eso. Ojalá que ustedes no lo receten cuando sean médicos. Bueno, el salbutamol solo es rescate, aliviadora, nada más. Incluso a sus familias, ¿no? A sus familiares. La prednisona oral a pequeñas dosis puede estar indicada en el asma inestable moderada. ¿Qué les parece? A pequeñas dosis, digamos prednisona, sí se podría indicar en un asma inestable, que no mejora con inhaladores. Sí, podría ser, sí. Los glucocorticoides inhalados se metabolizan en el hígado. ¿Qué les parece? Sí, es digamos, el órgano de primer paso para un corticoide inhalado, y en realidad para cualquier medicamento que utilicemos, prácticamente todos van al hígado y se metabolizan ahí. Los agonistas adrenérgicos beta 2 pueden emplearse en combinación con los glucocorticoides inhalados en el asma persistente leve moderada. Sí, lo que les decía, ¿no? Un agonista beta 2 de acción prolongada combinado con un glucocorticoide inhalado a dosis bajas o medias podría ser usado, sí, en el asma persistente, leve moderada. Es cierto. El efecto del salmeterol dura 24 horas. ¿Qué es el salmeterol? ¿Qué es? Es un beta 2 de acción ultra rápida, ultra prolongada. Yo les dije en las clases, bueno, los que han estado conmigo en las clases, que aquí en el Perú hay dos tipos de beta 2 de acción prolongada. Es el salmeterol 1 y el otro es el formoterol. Salmeterol y formoterol. Salmeterol, ambos son de acción prolongada, ¿no? Pero se diferencian en el inicio de acción. El inicio de acción del salmeterol es un poco largo, digamos a los 10-20 minutos recién hace efecto de inicio de acción, y en cambio el formoterol tiene un inicio de acción mucho más rápido, igual que el salbutamol, generalmente 5 minutos. Entonces, por lo tanto, otra pregunta que les pueden hacer: ¿cuál de los dos broncodilatadores de acción prolongada tiene inicio de acción rápido y puede ser usado en crisis asmáticas, por ejemplo? Es el formoterol, porque tiene inicio de acción justamente igual que el salbutamol, y también se puede usar como medicamento de rescate. El salmeterol y el formoterol ambos son de acción prolongada, pero su efecto es de 12 horas nada más. 12 horas, no 24 horas. 12 horas. O sea, el efecto de acción de ambos es de 12 horas. Por eso que se indican cada 12 horas, mañana y noche, aunque se pueden indicar cada 8 también. Por eso el efecto de acción es de 12 horas y no de 24 horas. Acuérdense de eso también. Listo. A ver, vamos a la 13. El síndrome de vena cava superior es un síndrome paraneoplásico.
¿Se acuerdan? También lo hicimos. Tiene que ver con la obstrucción de la vena cava justamente superior y produce todo ese cuadro clínico característico de estos pacientes, ¿no? Donde tienen un edema en toda la parte superior del tronco, digamos, hasta el cuello incluso. Y también incluso hay esta circulación colateral que está bien marcada y tienen esta coloración en la piel azulada muy característica, ¿no? Y tiene que ver, también lo dijimos, principalmente con las neoplasias de pulmón. ¿Cuál sería la respuesta? A ver. ¿No es una urgencia oncológica? Sí es una urgencia oncológica. Todo síndrome de vena cava superior es una urgencia oncológica. O sea que esa no es. ¿Los datos clínicos no suelen ser expresivos? No, pues ya les decía, son bien expresivos. Son pacientes que están edematizados desde el tronco hasta la cara, hasta el cuello. Tienen circulación colateral evidente. Entonces es un cuadro clínico expresivo. ¿La radiografía simple de tórax no permite sospecharlo en la mayoría de las ocasiones? Sí, sí permite sospecharlo porque vamos a ver un ensanchamiento del mediastino, justamente por el NM pulmonar y también por la obstrucción de esta vena cava. En algunos casos también puede haber este ensanchamiento mediastinal por adenopatías que se encuentran también en estos tipos de pacientes. El 85% de los casos se debe a la existencia de un cáncer de pulmón. ¿Qué les parece? No responden al tratamiento con radioterapia. ¿Cuál de las dos creen que es la verdadera? Pues no. Bueno, en realidad la mayoría actualmente de síndromes de vena cava lo vemos en estos casos, o sea, en cáncer de pulmón. Entonces es más o menos ese porcentaje donde se ve ese síndrome de vena cava. Y no responden a la radioterapia, bueno, más bien sí responden a la radioterapia, pero obviamente no todos, pero sí se ha visto que tienen alguna cierta respuesta con radioterapia. Ahora, ¿qué cáncer de pulmón de todos los 4 tipos que hay es el que produce más síndrome de vena cava superior? A ver, ¿se acuerdan? Ajá, el CA de células pequeñas o células en avena. Ese es el que produce más síndrome de vena cava superior. Bueno, vamos a la 14, a ver. ¿Qué medidas funcionales periódicas tienen un papel básico en el seguimiento y en el manejo de las enfermedades pulmonares intersticiales crónicas? Está hablando de medidas funcionales, tienen que ver con función del pulmón, ¿no? Está hablando también de enfermedades intersticiales, o sea, probablemente fibrosis pulmonar. ¿Cuál de todas estas nos ayuda más a el seguimiento, digamos, del manejo y también de la progresión de la enfermedad, en el caso de la fibrosis? La espirometría y el test de provocación mediante metacolina. ¿Qué es la metacolina? Es una sustancia que se usa como provocación de broncoconstricción. Es un test de broncoconstricción, el test de metacolina. Lo usamos cuando tenemos pacientes asmáticos con espirometría normal y necesitamos saber si realmente son asmáticos y usamos este test de broncoprovocación. Una de las sustancias utilizadas es la metacolina. Otra de las formas es usar test de broncoprovocación por ejercicio y también se usan para asma. Obviamente esta no es. Espirometría y medida de la fuerza de los músculos respiratorios. Más usamos esto de la medición de músculos respiratorios para obviamente patología respiratoria, pues, ¿no? De músculos respiratorios, no tanto en fibrosis. Espirometría y curva de presión-volumen. Bueno, la curva de presión-volumen es parte de la espirometría, entonces aquí tampoco, esto no lo usamos para seguimiento de fibrosis. ¿Qué les parece el DLCO? ¿Qué es el DLCO? Es el test de difusión de monóxido de carbono, ¿no? LAN de pulmón, D de difusión, CO de monóxido de carbono. El test de difusión de monóxido de carbono es la prueba principal, digamos la más importante para ver patología restrictiva intersticial pulmonar y para el seguimiento.
Entonces, esta respuesta es la más cierta, ¿no? Espirometría, bueno, sí, para ver restricción. Volúmenes pulmonares también, para ver si disminuyen. Esto se llama pletismografía. Y medición de la difusión de monóxido, que es el DLCO. Ya les decía que nos ayuda mucho a ver qué grado de alteración hay en esta membrana alveolo capilar, que obviamente se engruesa con estas enfermedades intersticiales. Y obviamente también la gasometría en reposo para ver si el paciente ya está reteniendo CO2 o tiene alguna insuficiencia respiratoria de tipo crónico, ¿no? Entonces aquí la mejor respuesta es la B. A ver, la 15. La alteración más frecuente